La tensión en la colonia obrera se palpa desde primera hora del día. Luz, siempre atenta a los más mínimos detalles de la salud de sus pacientes, no puede apartar de la mente lo que ha ido observando en las últimas semanas en el dispensario. La epidemia de problemas respiratorios que afecta a los trabajadores de saponificación no es un simple cúmulo de resfriados mal curados ni una gripe pasajera, como algunos pretendían restarle importancia. Hay un patrón, una coincidencia demasiado evidente como para ignorarla. Los mismos síntomas se repiten una y otra vez, con idéntica intensidad y sin mostrar mejoría real a pesar de los tratamientos convencionales. Tos persistente, dificultad para respirar, un agotamiento que no se corresponde con las horas de trabajo ni con el estado físico de cada persona. Luz lo sabe, su instinto médico se lo confirma, y por eso cada consulta la deja con un nudo en la garganta. Mientras repasa informes y apunta en su cuaderno los nombres de los últimos afectados, no puede evitar pensar también en otra vertiente de su vida, la personal. Y es que Begoña se ha convertido en alguien cercano para ella, una mujer a la que ve atrapada entre sus propios miedos y las cadenas del pasado. No solo como médico, sino como amiga, Luz siente que tiene una responsabilidad con ella. Por eso, en medio del agobio de la epidemia, saca fuerzas para interesarse por la vida sentimental de la joven viuda. Consciente de lo mucho que ha sufrido, y también de la oportunidad que representa Gabriel, trata de tender un puente entre ambos. Sus palabras son suaves, casi maternales, pero firmes. Le insiste en que merece la posibilidad de volver a creer en alguien, de abrirse a una nueva historia, aunque el recuerdo de Jesús siga muy presente. Es aquí donde se nota la influencia de la estrategia de María, que había aconsejado a Gabriel ganarse a Luz si quería conquistar a Begoña. Y parece que ha funcionado. Luz ahora no solo aprueba la relación, sino que además anima a Begoña a dar un paso hacia adelante. En paralelo, el laboratorio se convierte en refugio y testigo de la fragilidad emocional de Cristina. Allí, entre matraces y frascos de esencias, encuentra en Luis un apoyo que no juzga ni exige, solo escucha y acompaña. Él conoce bien lo que significa cargar con el peso de un apellido y de un padre como Pedro Merino. Por eso su empatía hacia Cristina es sincera y profunda. Entiende que no hay dolor comparable al de sentir que el propio pasado se desmorona. Doña Ana, en cambio, rompe con toda ilusión cuando llama a su hija para darle la noticia que Cristina nunca habría querido escuchar. José sigue sin dar señales de vida, y lo más inquietante no es su ausencia, sino que la casa ha aparecido completamente vacía. Ni una prenda de ropa, ni un objeto personal, nada que sugiera que planee regresar. Todo apunta a que se ha marchado para siempre. Cristina se queda helada, la sangre se le escurre del rostro como si de pronto le arrebataran la tierra bajo los pies. La pregunta que se hace retumba como un eco insoportable. ¿Acaba de perder para siempre la oportunidad de conocer a su verdadero padre biológico? El mundo que había empezado a construir, con la ilusión de encontrar respuestas a preguntas de toda la vida, se tambalea sin remedio. Y Luis, impotente, solo puede tenderle una mano y recordarle que no está sola, que aunque José no esté, ella tiene a gente dispuesta a sostenerla. En la casa grande, el ambiente es radicalmente distinto. Begoña, después de noches de dudas y conversaciones interiores, se planta frente a Gabriel con una determinación que sorprende incluso a ella misma. Reconoce que ha cambiado de opinión y que está dispuesta a darle una oportunidad real. La confesión cae como un regalo inesperado para Gabriel, que contiene la emoción para no asustarla, pero sus ojos brillan con una intensidad que delata todo lo que siente. Juntos empiezan a planear lo que será su primera cita oficial, una velada sencilla pero cargada de simbolismo. El inicio de una nueva etapa. Para ella significa dejar atrás el duelo interminable por Jesús, para él supone materializar un sueño que llevaba demasiado tiempo esperando. La noticia parece traer un aire fresco a la casa, aunque también despierta sombras y heridas en otros corazones. Uno de los más golpeados es Andrés. Damián observa con creciente preocupación la deriva de su hijo. Desde hace semanas lo nota apagado, cada vez más hundido en su propio malestar. El enfrentamiento con Tasio lo dejó marcado, pero lo que realmente lo desarma es enterarse de que Begoña ha decidido dar un paso con Gabriel. Esa combinación de traiciones y pérdidas mina los pocos ánimos que le quedaban. Damián, a pesar de ser un hombre duro y exigente, se enfrenta al dilema de cualquier padre que ve a su hijo caer. Cómo tenderle la mano sin que lo rechace, cómo animarlo sin minimizar su dolor. Lo intenta como puede, recordándole que aún hay vida más allá de la decepción, que aún puede retomar las riendas y reinventarse.
Pero Andrés, atrapado en un círculo de resentimiento y amargura, apenas escucha. En este contexto cargado de incertidumbre, Irene decide dar un paso que cambiará para siempre su relación con los Merino. Tras enterarse por boca de Cristina de la desaparición de José, se arma de valor y se presenta ante Damián para hablar del asunto. La conversación comienza con titubeos, pero la insistencia de Irene la convierte en un caudal imparable de reproches y preguntas. Damián, acostumbrado a controlar los secretos de la familia, se ve arrinconado hasta que no le queda otra opción más que confesar. Con voz grave y mirada cansada, le cuenta que don Pedro fue quien, en su juventud, amenazó a José para que la abandonara. Una revelación que lo explica todo y que al mismo tiempo abre una herida que nunca cicatrizará. Irene siente que el mundo se le parte en dos: la vida que pudo tener y la que realmente le arrebataron por la ambición de su propio hermano. Y mientras tanto, en casa de los Merino, el pequeño Teo se convierte en protagonista de una escena tan inesperada como peligrosa. Gemma y Joaquín lo buscan desesperados al no encontrarlo, hasta que finalmente aparece en el umbral, con la ropa desordenada y el rostro lleno de magulladuras. Su aspecto desata el pánico en sus padres, pero antes de que lo inunden a preguntas, el niño confiesa con un brillo de orgullo en los ojos: se ha enfrentado a Alfonsito y ha salido victorioso. La inocencia de su voz contrasta con los golpes que lleva en la piel, y aunque Gemma y Joaquín no aprueban la violencia, no pueden evitar sentirse orgullosos de la valentía de su hijo. Es un dilema moral: ¿cómo regañar a un niño que por primera vez ha demostrado defenderse a sí mismo? En otro rincón del mundo de la reina, Fina cumple con un encargo aparentemente trivial pero cargado de significado. Cámara en mano, retrata a Pelayo y Marta como el matrimonio convencional que aparentan ser para un reportaje de revista. Las sonrisas congeladas, los gestos ensayados, todo parece encajar en la imagen perfecta de una pareja poderosa. Pero lo que podría quedar en una mera sesión fotográfica se convierte en un instante especial cuando Pelayo, con un gesto inesperado, destapa una botella de champán. Los tres, Marta, Fina y él, comparten una celebración improvisada que desborda alegría sincera. Durante unos minutos, el peso de la política, de la familia y de los secretos queda suspendido, y lo único que importa es esa chispa de felicidad compartida. Sin embargo, como ocurre siempre en esta historia, la luz nunca brilla sin que aparezca una sombra aún más oscura. Lejos de ese ambiente festivo, Santiago ha escapado de la cárcel. Nadie lo esperaba, nadie lo había previsto, pero su huida es ya un hecho. La noticia corre como un fantasma invisible, y antes de que nadie pueda reaccionar, él ya ha forzado la puerta de la casa de los Montes. El peligro se cierne de nuevo sobre todos, porque su regreso significa una amenaza latente que puede explotar en cualquier momento. La tensión en la familia de la reina alcanza un punto de no retorno cuando Irene decide enfrentarse cara a cara con don Pedro. Durante años ha arrastrado el peso del abandono de José, la herida abierta de sentirse traicionada sin explicación alguna. Ahora, con la confesión de Damián retumbando en su mente, no puede seguir callando. El trayecto hasta el despacho de su hermano se le hace eterno, cada paso resuena como un tambor que anuncia la guerra que está a punto de estallar. Cuando por fin se planta frente a él, la rabia contenida se transforma en palabras afiladas, en acusaciones que atraviesan el aire como cuchillos. Don Pedro, acostumbrado a que sus decisiones nunca fueran cuestionadas, la observa con ese gesto altivo que tanto lo caracteriza. No niega con claridad, pero tampoco admite. Se refugia en el cinismo, intenta girar la conversación hacia Damián, como si todo fuera responsabilidad del patriarca. Pero Irene ya no es la misma mujer resignada de antaño. Ahora lo desenmascara con cada palabra, lo acusa de haberle destrozado la vida, de haberle arrebatado la posibilidad de formar una familia con el hombre que amaba. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro se encuentra acorralado no por rivales externos, sino por su propia sangre. La discusión se convierte en un campo de batalla emocional en el que no hay gritos, sino verdades que desgarran. La decisión final de Irene estremece a todos. Recoge sus cosas y se marcha. No puede seguir viviendo bajo el mismo techo que el hombre que le robó la felicidad. Su salida es silenciosa, pero devastadora, como un terremoto que deja grietas imposibles de reparar. Ese portazo no es solo físico, sino simbólico. Cierra una etapa de sometimiento y abre otra marcada por la rebeldía y el dolor de lo perdido. Mientras tanto, en el mundo íntimo de Begoña y Gabriel, la historia se escribe con tintes completamente distintos. Después de confesar sus intenciones, ambos se embarcan en lo que será su primera cita oficial.
No hay lujos ni artificios, solo el deseo de encontrarse como dos personas que empiezan algo nuevo. El nerviosismo se nota en los pequeños detalles. La forma en que Gabriel se acomoda la chaqueta una y otra vez, o cómo Begoña se mira en el espejo intentando convencerse de que está haciendo lo correcto. Durante la velada, las palabras fluyen con naturalidad. Hablan de sueños, de miedos, de recuerdos que todavía duelen y de futuros que podrían construirse juntos. Es un momento luminoso, pero no exento de sombras. El recuerdo de Andrés planea sobre la mesa, aunque ninguno de los dos lo mencione directamente. Begoña sabe que su decisión tendrá consecuencias en su entorno, y Gabriel intuye que la felicidad no se regala, se conquista a pesar de las heridas. Sin embargo, cuando se despiden y ella permite que la tome de la mano, ambos sienten que han dado un salto al vacío del que ya no habrá marcha atrás. Esa misma noche, Andrés se convierte en testigo involuntario de ese nuevo inicio. Desde una distancia prudente, observa cómo Begoña y Gabriel regresan a la casa tras su cita. La sonrisa de ella, la mirada cómplice de él, son un puñal que se le clava directo en el pecho. El hombre que una vez creyó tenerlo todo ahora se enfrenta a la amarga realidad de que la mujer que amaba empieza a rehacer su vida con otro. Y, en lugar de estallar en reproches, sorprende al animarla a que siga adelante. Le dice, con voz rota pero sincera, que lo único que desea es que sea feliz. Sus palabras son generosas, pero esconden un dolor insoportable que lo arrastra después a buscar refugio en el alcohol. La borrachera no calma la herida, solo la adormece lo suficiente como para que el resentimiento encuentre salida. Cuando llega al dormitorio, María lo recibe con gesto agrio. La discusión entre ellos escala rápidamente, palabras cargadas de reproches y frustraciones mutuas que arden como pólvora. En medio del enfrentamiento, María deja escapar un gesto instintivo. Mueve la pierna, ese miembro que hasta hace poco tiempo parecía condenado a la inmovilidad. Andrés, aún con la mente nublada por el alcohol, se queda helado. ¿Acaba de ver lo que cree que ha visto? ¿María ha recuperado realmente la movilidad y se lo ha ocultado? La posibilidad lo sacude hasta los huesos, porque no solo implicaría una mentira, sino una traición en toda regla. Lejos de esa tormenta íntima, Luz continúa librando su propia batalla en el dispensario. Los resultados definitivos del Hospital de Toledo llegan con la contundencia de un martillo. No se equivocaba. Los trabajadores de perfumerías de la Reina padecen bronquiolitis obliterante, una enfermedad grave que, lo peor de todo, no tiene cura. La noticia le cae como una losa, porque sabe que tendrá que transmitirla, que habrá que enfrentar las consecuencias laborales y humanas de este hallazgo. Su rostro refleja el peso de la responsabilidad. No es solo un diagnóstico, es el futuro de decenas de familias obreras lo que está en juego. Y Luz comprende que la lucha apenas empieza. Al mismo tiempo, en el hogar de los Merino, la tensión se transforma en alivio cuando Teo regresa después de desaparecer por unas horas. Sus magulladuras provocan un mar de emociones en Gemma y Joaquín: miedo, ira, ternura y orgullo. Aunque rechazan la violencia, no pueden ignorar que su hijo ha dado un paso en su crecimiento, plantando cara a Alfonsito. La escena es ambigua, porque revela tanto la fragilidad de la infancia como la necesidad de defenderse en un mundo que no siempre es justo. El niño, exultante, narra con entusiasmo cómo logró imponerse, sin comprender del todo la preocupación de sus padres. Ese contraste entre inocencia y crudeza se convierte en uno de los retratos más humanos del episodio. Por su parte, Fina continúa fotografiando la vida de los demás mientras busca su propio lugar en el mundo. Su cámara capta la imagen de Pelayo y Marta como un matrimonio idílico, aunque ella sabe bien que la perfección es solo fachada. Sin embargo, la celebración improvisada con champán rompe la rigidez de la sesión fotográfica y les regala un momento de felicidad genuina. Ríen, brindan y, por unos instantes, parecen creer que el retrato no es solo pose, sino posibilidad. Para Fina, ese instante es valioso, un recordatorio de que incluso en medio de tantas intrigas y dolores, aún hay espacio para la alegría. Pero nada eclipsa el impacto de la noticia que corre como un susurro maldito: Santiago ha escapado de la cárcel. La información llega primero como un rumor, hasta que alguien confirma que ha forzado la puerta de la casa de los Montes. Su regreso introduce una amenaza invisible pero real, como una nube oscura que avanza lentamente hacia todos. La tranquilidad es apenas un espejismo, porque cada personaje sabe que la libertad de Santiago significa un nuevo capítulo de peligros y ajustes de cuentas.
El eco de la huida de Santiago se convierte en un rumor que atraviesa cada rincón del pueblo como una ráfaga helada. No hace falta que nadie lo confirme oficialmente para que la inquietud se instale en la mirada de todos. La idea de que un hombre con su historial haya burlado los barrotes de la cárcel resulta demasiado perturbadora. Quienes lo conocieron, quienes fueron víctimas de sus decisiones en el pasado, sienten que los fantasmas regresan con un peso doble. La noticia de que ha forzado la puerta de la Casa de los Montes no solo indica su paradero inmediato, sino que funciona como una declaración de intenciones. Santiago ha vuelto, y lo ha hecho a lo grande, retomando espacios que considera suyos. Mientras tanto, Luz intenta mantener la compostura en el dispensario tras recibir el informe médico definitivo. Los resultados del Hospital de Toledo son inapelables. La bronquiolitis obliterante ha llegado para quedarse en los pulmones de los trabajadores de saponificación, y no existe tratamiento capaz de revertirlo. La médica sostiene los papeles entre sus manos, pero siente que pesa mucho más que unas cuantas hojas. Es el peso de la verdad, de la impotencia y de la rabia ante una enfermedad que pudo evitarse si se hubieran tomado medidas de seguridad desde el principio. En su interior arde la indignación hacia los responsables de la fábrica, hacia una estructura que privilegia la producción por encima de la vida humana. Sin embargo, sabe que no es momento de dejarse arrastrar por la ira. Deberá comunicar la noticia con claridad, preparar a las familias y plantear los pasos a seguir. Su rostro endurecido es reflejo de una mujer que, a pesar del dolor, no piensa ceder. En el ámbito más íntimo, Andrés lucha contra un huracán que se desata en su interior. El alcohol de la noche anterior aún corre por sus venas, pero lo que más le atormenta no es la resaca, sino la imagen de María moviendo la pierna. Ese gesto, tan pequeño en apariencia, lo persigue con la fuerza de una revelación. ¿Acaso le ha estado mintiendo durante todo este tiempo? La posibilidad lo hiere más que la certeza de la traición de Begoña. Porque, si María recuperó la movilidad y lo ocultó, significa que su matrimonio ha estado sostenido por la manipulación. El dolor de Andrés es múltiple. La mujer que amaba se marcha con otro, y la mujer con la que comparte su vida juega con su compasión. En ese estado, cualquier palabra que intercambia con María se convierte en veneno. El dormitorio, que alguna vez fue refugio, ahora es un campo minado de reproches y sospechas. En otra parte de la casa grande, Gabriel revive los instantes de su cita con Begoña con un brillo especial en los ojos. Cada gesto de ella, cada sonrisa, se le aparece como un destello de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo siente que la vida le concede una oportunidad verdadera, no un espejismo. Sin embargo, es consciente de que esa felicidad no es compartida por todos. Andrés es el muro invisible que se levanta entre él y Begoña, y aunque ella haya decidido avanzar, Gabriel sabe que el dolor del otro no desaparece con un simple portazo al pasado. Es esa tensión latente la que amenaza con transformar su romance naciente en una guerra soterrada dentro de la misma familia. Irene, por su parte, ha dejado atrás la casa que tanto dolor le generaba. Su marcha no es un gesto impulsivo, sino el resultado de años de humillación acumulada. Con cada paso que da hacia su nueva vida, experimenta una mezcla contradictoria, liberación y vacío. No es fácil cortar los lazos con la sangre, aunque esos lazos sean cadenas. La imagen de don Pedro, negando con descaro las acusaciones y desviando la culpa, permanece grabada en su memoria como una herida que aún sangra. Pero Irene se siente más fuerte que nunca, y aunque el futuro sea incierto, prefiere la soledad digna a la convivencia con quien le arrebató lo más preciado. En ese sentido, su desenmascaramiento de Pedro no es solo personal, sino también simbólico. Representa el derrumbe de una figura de poder que siempre se creyó intocable. Cristina, en cambio, vive un dolor completamente distinto. La llamada de doña Ana fue un golpe seco, un recordatorio cruel de que la vida no concede siempre segundas oportunidades. La desaparición de José la deja paralizada. No solo ha perdido la ocasión de conocer a su padre biológico, sino que ahora ni siquiera tiene un lugar donde buscarlo. Su casa está vacía, como si se hubiera borrado del mapa. El desconcierto la consume, porque no entiende los motivos de esa huida repentina. ¿La rechazó por miedo, o acaso fue nuevamente víctima de las presiones de don Pedro, como confesó Damián? El silencio de José se convierte en un eco ensordecedor en su interior, haciéndola sentir abandonada por segunda vez. En la familia Merino, el regreso de Teo tras su enfrentamiento con Alfonsito desata una mezcla de sentimientos difíciles de contener. Gema llora al ver las magulladuras de su hijo, mientras Joaquín lo abraza con fuerza,
intentando transmitirle seguridad. Pero en medio de la preocupación, brota el orgullo. Su pequeño se defendió, no permitió que lo humillaran. La contradicción es evidente. Como padres rechazan la violencia, pero como seres humanos comprenden la necesidad de plantarse frente a quienes abusan. Theo, exultante, no entiende del todo la gravedad de la situación, y su sonrisa herida se convierte en un retrato de la inocencia que resiste a pesar de los golpes. En la sesión fotográfica organizada por Fina, el ambiente es radicalmente opuesto. Allí, el tiempo parece haberse detenido en un paréntesis de alegría. Pelayo y Marta posan como una pareja feliz para la revista, y aunque todos saben que la política y las apariencias son el verdadero motor de esas imágenes, la botella de champán abre una grieta en la solemnidad. Los tres, Fina incluida, comparten risas y confidencias, y por un instante, el peso de la realidad queda relegado. Fina observa la escena a través de su cámara, y se da cuenta de que ha captado algo más que un retrato. Ha inmortalizado un momento de complicidad genuina en medio de un mundo lleno de falsedades. Sin embargo, esa felicidad efímera no logra disipar la sombra de Santiago. El recuerdo de su escapatoria, la certeza de que anda suelto por los alrededores, se cierne sobre cada brindis como un mal augurio. Nadie sabe cuáles son sus intenciones, pero todos temen lo peor. El peligro no necesita anunciarse con gritos, basta con la sensación de que acecha en silencio. Y en ese silencio, cada personaje comienza a preguntarse qué cuentas pendientes traerá de vuelta el hombre que ha desafiado a la justicia. La noticia de la fuga de Santiago empieza a deslizarse por la ciudad como un río subterráneo que, aunque invisible, se percibe en cada grieta de la tierra. Los vecinos cuchichean en las calles, los trabajadores de la fábrica bajan la voz al mencionarlo, y hasta en la casa grande, donde las paredes suelen guardar secretos con celo, el rumor se convierte en un murmullo que eriza la piel. Nadie sabe exactamente qué hará Santiago ahora que está libre, pero todos recuerdan demasiado bien el alcance de su carácter y la dureza de sus decisiones pasadas. La sensación de que el pasado regresa con sed de cuentas pendientes se instala con un peso insoportable. En medio de este clima enrarecido, Andrés se ve obligado a arrastrar su propia pena como una cruz. Aún tiene grabada la imagen de Begoña regresando con Gabriel, riéndose con la ligereza de quien se atreve a empezar de nuevo. Esa estampa lo persigue incluso más que las palabras hirientes de María durante su última discusión. El licor, que hasta hace poco parecía su único consuelo, ya no logra apagar el dolor. El joven de la reina siente que se está hundiendo en un abismo del que no encuentra salida, y lo peor es que percibe cómo su padre observa su caída con impotencia. Damián, aunque intenta animarlo, se enfrenta a la frustración de no poder sanar las heridas invisibles de su hijo. Su consejo suena hueco frente a la magnitud del sufrimiento de Andrés, que no sabe si llorar la traición de Begoña o la mentira de María. María, por su parte, trata de recuperar el control de la situación tras aquel gesto involuntario con su pierna. Sabe que, si Andrés ató cabos, su secreto podría estar en peligro. La recuperación de su movilidad es un arma de doble filo. Representa su esperanza de vida, pero también la posible ruina de la relación que mantiene. Su mente maquina explicaciones, posibles excusas que podrían justificar el movimiento como un simple espasmo, un reflejo sin importancia. Sin embargo, en el fondo sabe que no puede engañar a Andrés eternamente. Esa certeza la mantiene en vilo, consciente de que su mundo construido sobre medias verdades se tambalea cada vez más. Mientras tanto, Irene enfrenta la crudeza de la independencia recién conquistada. Su decisión de abandonar la casa de don Pedro es irreversible, pero no por eso resulta menos dolorosa. La soledad se presenta con su rostro más hostil, recordándole todo lo que dejó atrás. Los recuerdos, las rutinas, incluso los rincones que alguna vez fueron refugio. Pero cada vez que la duda intenta instalarse, recuerda el momento en que Pedro la miró a los ojos y negó con descaro lo evidente. Ese instante, esa frialdad, se convierte en el motor que la impulsa a seguir adelante, convencida de que ya no hay retorno posible. La situación de Cristina también se agrava con el correr de las horas. La desaparición de José pesa en su ánimo como un pozo sin fondo. Se siente abandonada por segunda vez, primero cuando él no estuvo en su infancia, y ahora cuando se esfuma justo cuando tenía la oportunidad de conocerlo de verdad. Luis se convierte en su refugio, en esa presencia serena que sostiene su derrumbe emocional. Cada palabra de aliento de él es un salvavidas al que se aferra con desesperación. Pero ni siquiera su compañía logra borrar la pregunta que resuena en su cabeza.
¿por qué José se marchó de manera tan repentina? En el dispensario, Luz, cargando con la verdad médica que pesa como una sentencia, se plantea cómo comunicar la noticia a los trabajadores. Sabe que cada diagnóstico será recibido como un mazazo en las familias que dependen de ellos. La bronquiolitis obliterante no tiene cura, y explicar eso es condenar a hombres y mujeres jóvenes a un futuro de sufrimiento. El deber médico se mezcla con la empatía personal, generando en ella un conflicto que amenaza con romper su fortaleza. Sin embargo, también ve en esa verdad la posibilidad de exigir responsabilidades. Si los de la reina y sus socios conocían los riesgos y no hicieron nada, la enfermedad se convierte en un símbolo de la negligencia criminal. En la casa de los Merino, Gemma y Joaquín intentan calmar a Teo después de la pelea con Alfonsito. Aunque orgullosos de su valentía, saben que este enfrentamiento no es un episodio aislado, sino parte de una cadena de tensiones que podrían volverse más peligrosas. La mirada de su hijo, brillante de satisfacción a pesar de las magulladuras, les recuerda lo mucho que está creciendo, lo rápido que está aprendiendo a defenderse en un mundo hostil. Esa dualidad, el miedo a perderlo y la admiración por su coraje, los deja atrapados en una encrucijada emocional que no saben cómo manejar. Mientras tanto, la aparente felicidad de la sesión fotográfica organizada por Fina se desvanece con el recuerdo de Santiago. Pelayo y Marta, sonrientes ante la cámara, no pueden ignorar la sombra que se cierne sobre la familia. El político, siempre tan preocupado por la imagen pública, comprende que un escándalo relacionado con la fuga podría arruinar no solo su reputación, sino también el delicado equilibrio que mantiene con los de la reina. Fina, con su sensibilidad artística, percibe esas tensiones ocultas detrás de cada gesto y cada mirada, y aunque intenta inmortalizar la alegría, sabe que la realidad pronto volverá a irrumpir. El regreso de Santiago no es solo un hecho aislado. Es la irrupción de un pasado que amenaza con derribar las fachadas construidas con tanto esfuerzo. Su figura se convierte en un recordatorio de que la verdad y la justicia, aunque se intenten enterrar, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Y en ese contexto, cada personaje empieza a sentir que sus secretos, grandes o pequeños, están en riesgo de ser arrastrados por el torbellino que se avecina. El ambiente en la casa grande se vuelve irrespirable. Andrés, sumido en su tormenta personal, empieza a perder el control en las conversaciones familiares. Sus hermanos y su padre lo observan con creciente preocupación, sabiendo que cada desplante, cada arrebato, lo aleja más de la cordura. El recuerdo de Tasio, el enfrentamiento reciente y la humillación pública, todo se acumula como piedras en su pecho. Y mientras tanto, Gabriel, sin proponérselo, se convierte en el contraste perfecto. Un hombre en ascenso, enamorado y correspondido. Esa comparación envenena más la herida de Andrés, que empieza a sentirse desplazado en todos los ámbitos de su vida. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando Andrés, incapaz de contenerse, hace un comentario sarcástico al ver a Gabriel llegar sonriente después de su cita con Begoña. El silencio que sigue es más elocuente que cualquier discusión. Todos saben que las palabras de Andrés son reflejo de una herida abierta que no cicatriza. Gabriel intenta no responder, consciente de que cualquier provocación podría desatar un conflicto mayor, pero en su interior arde la frustración de ser señalado una y otra vez por un amor que no eligió, sino que simplemente floreció. En ese mismo instante, en otro rincón del pueblo, Santiago planea sus próximos movimientos. Nadie lo ve, nadie sabe exactamente dónde está, pero su sombra se alarga como un presagio sobre cada hogar. Y con ella, la certeza de que lo peor aún está por llegar. La noche cae sobre la ciudad con un silencio extraño, como si incluso el viento se hubiera detenido a la espera de lo que está por suceder. Las luces de la casa grande iluminan apenas los rostros cansados de sus habitantes, pero en el interior de cada uno arde un torbellino de emociones que nadie consigue apagar. La fuga de Santiago, el enfrentamiento entre Irene y Pedro, la fragilidad de Andrés, la recuperación de María y la incipiente historia de amor entre Gabriel y Begoña se entrelazan como los hilos de una tela que amenaza con desgarrarse en cualquier momento. En su habitación, Andrés se aferra a la botella que lo acompaña en sus madrugadas solitarias. Recuerda las palabras de Begoña, aquel «quiero darte una oportunidad» dirigido a Gabriel, y siente que cada sílaba lo atraviesa como un cuchillo. No solo ha perdido a la mujer que ama, sino que también ha quedado en evidencia frente a su familia, reducido a un hombre roto que observa desde la sombra cómo otro ocupa su lugar. La rabia lo empuja a levantarse, a caminar por la habitación como una fiera enjaulada, incapaz de encontrar un cauce para el dolor.
Y es en ese estado, entre la ebriedad y la desesperación, cuando vuelve a recordar el gesto de María, aquel leve movimiento de su pierna que quizá no fue un espejismo. La idea lo atormenta. ¿Y si lo ha estado engañando durante todo este tiempo? ¿Y si su sufrimiento ha sido alimentado por la mentira de la mujer que decía amarlo? María, en la estancia contigua, lucha contra el mismo temor. Sabe que la furia de Andrés podría volverse incontrolable si confirma sus sospechas. En silencio, repasa mentalmente cada detalle de su actuación durante los últimos meses, intentando encontrar fisuras que él pudiera haber detectado. Se siente atrapada en un laberinto de su propia invención, un entramado de medias verdades que ahora amenaza con colapsar. La contradicción entre su alegría secreta por la recuperación y el miedo a perderlo todo le produce un nudo en el estómago que no la deja dormir. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Irene se instala en un pequeño cuarto alquilado con las pocas pertenencias que pudo llevarse. El gesto de cerrar la puerta tras de sí simboliza el fin de una era, la ruptura definitiva con el hermano que le robó su juventud y su paz. Aunque el lugar es austero y carece de comodidades, Irene respira con alivio. Por primera vez en años, la libertad es suya, aunque esté teñida de soledad y de dolor. Sabe que enfrentarse a Pedro es un riesgo enorme, pero también que ya no tiene nada que perder. Cada palabra que le dijo antes de irse retumba en su mente como un juramento. No callará más. Don Pedro, por su parte, no tarda en maquinar su respuesta. No soporta ser cuestionado, menos aún por alguien de su propia familia. Ante los demás se muestra firme, niega las acusaciones con la seguridad de quien está acostumbrado a manipular voluntades. Sin embargo, en su interior arde la ira. La rebelión de Irene lo descoloca, y la sombra de José, desaparecido tras tantos años de silencio, amenaza con sacar a la luz pecados que creía enterrados para siempre. Su estrategia es clara. Desviar la atención hacia Damián, alimentar dudas, crear la confusión necesaria para que nadie se atreva a señalarlo directamente. Pero esta vez, quizás, sus artimañas no sean suficientes. En el dispensario, Luz observa los resultados médicos con una mezcla de rabia e impotencia. La confirmación de la bronquiolitis obliterante en los trabajadores de la saponificación le arranca la esperanza que aún guardaba. No se trata solo de una enfermedad grave, sino de una condena irreversible. Ella, que siempre ha luchado por salvar vidas, se enfrenta ahora al desafío de acompañar a los enfermos en un camino sin cura. Y más allá del sufrimiento humano, no puede evitar pensar en la responsabilidad de los de la reina. ¿Cómo mirar a los ojos a los trabajadores sabiendo que la ambición de una familia los ha condenado? Sus pensamientos se mezclan con el recuerdo de Begoña, de su historia truncada con Andrés y renacida con Gabriel. Luz se pregunta si realmente vale la pena aconsejarle que apueste por ese amor, si acaso no se está convirtiendo en cómplice de un destino que podría arrastrarla a la misma oscuridad. Cristina, en el laboratorio, recibe el abrazo de Luis después de la llamada de doña Ana. El vacío que deja la desaparición de José la paraliza, como si de repente hubieran arrancado una parte de su identidad. Por primera vez en mucho tiempo, siente que la posibilidad de una reconciliación se ha esfumado. Luis, con su calma, le asegura que aún no está todo perdido, que José podría volver, que quizás no se ha ido para siempre. Pero en el fondo, Cristina percibe que la herida es demasiado profunda. ¿Cómo reconstruir lo que nunca se llegó a construir? En su interior leía la sensación de que el abandono es definitivo, y que las respuestas que tanto anhelaban nunca llegarán. En la casa de los Merino, la aparente victoria de Teo sobre Alfonsito se mezcla con la preocupación de sus padres. Joaquín y Gemma saben que el orgullo de su hijo es legítimo, pero también temen que la violencia sea solo el inicio de una cadena peligrosa. Teo, con la inocencia de su edad, sonríe a pesar de las magulladuras, convencido de que ha demostrado su valor. Sus padres lo abrazan con ternura, ocultando el miedo a que esa fortaleza temprana se convierta en una carga demasiado pesada. En paralelo, la vida pública sigue su curso con una mascarada de normalidad. Fina, Marta y Pelayo comparten la euforia de un momento ligero, brindando con champán después de la sesión de fotos. El ambiente parece festivo, pero bajo la superficie se esconde la inquietud de Pelayo. Sabe que cualquier noticia relacionada con la fuga de Santiago podría convertirse en un arma letal contra su carrera política. Marta, por su parte, trata de mantener la ilusión de una familia feliz, mientras Fina capta con su cámara instantes que, aunque alegres, están condenados a ser efímeros. El regreso de Santiago, todavía invisible,
se siente como un terremoto silencioso. Su fuga no es solo un acto desesperado, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que sacudirán cada rincón de la historia. Nadie sabe cuándo ni dónde aparecerá, pero todos presienten que su sombra ya se ha instalado entre ellos. Y esa certeza convierte cada gesto cotidiano en una antesala de la tragedia. La tensión se concentra de nuevo en Andrés, que esa misma noche decide enfrentarse a Gabriel. Lo encuentra en el salón de la casa grande, sonriente, aún embriagado por la emoción de su primera cita con Begoña. Andrés, tambaleante por el alcohol, no mide sus palabras y lo acusa de haberle arrebatado lo único que le quedaba. Gabriel, sorprendido, intenta explicarse, pero pronto comprende que no hay justificación posible frente a un corazón roto. El silencio de los demás miembros de la familia hace que el enfrentamiento sea aún más doloroso. Todos son testigos, pero nadie interviene. La herida de Andrés queda expuesta, desnuda, y el contraste con la serenidad de Gabriel solo aumenta su humillación. Es en ese instante cuando Damián, incapaz de soportar más, interviene para calmar a su hijo. Le pide que deje de arruinarse, que no se pierda en la amargura, que aún puede rehacer su vida. Pero Andrés, con lágrimas de furia en los ojos, lo rechaza. Se siente incomprendido, abandonado incluso por su propio padre, que parece preferir al primo antes que a él. La escena se convierte en un retrato perfecto de la fractura familiar. De un lado, el amor que florece, del otro, la desesperación que consume. Y mientras las paredes de la casa grande recogen los ecos de esa discusión, Santiago, en algún lugar de la noche, afila la promesa de su regreso. El pasado aún no ha terminado de hablar, y el futuro, teñido de incertidumbre, se prepara para un nuevo estallido. La madrugada se despliega con un aire enrarecido, como si cada esquina del pueblo guardara un secreto dispuesto a salir a la luz. El eco de la fuga de Santiago resuena en todos los hogares aunque aún no haya una confirmación oficial. Quienes escucharon los rumores en la taberna los repiten con voz baja, temerosos de que el solo hecho de pronunciar su nombre pueda convocarlo. En las casas, las familias se cierran sobre sí mismas, con la sensación de que algo terrible está a punto de estallar. En la casa grande, el silencio tras la discusión entre Andrés y Gabriel pesa como una losa. María observa de reojo a su marido, consciente de que la tensión ha llegado a un punto de no retorno. Sabe que Andrés percibió algo en su gesto, aquel movimiento de la pierna que no debería haber mostrado. El temor a que descubra la verdad le impide respirar con normalidad, como si cada inhalación pudiera delatarla. María intenta mantener la calma, pero el miedo la devora. Si Andrés confirma que ha recuperado la movilidad, toda su estrategia de victimización se derrumbará. Y lo peor es que en su estado de ebriedad, él podría reaccionar con violencia, con una furia que ella misma ha contribuido a alimentar. En otra estancia, Begoña aún conserva en la piel la emoción de su primera cita con Gabriel. El recuerdo de sus conversaciones, de las sonrisas compartidas, de la calidez que él le transmitió, se mezcla con una culpa inevitable. Sabe que Andrés la sigue amando, y que su decisión ha hundido aún más a un hombre ya destrozado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Begoña siente que está eligiendo por sí misma, que se ha liberado de las cadenas del miedo. Esa sensación de independencia le da fuerza, aunque también la coloca en el centro de un conflicto que apenas comienza. Gabriel, por su parte, intenta mantener el equilibrio. Aunque su amor por Begoña lo impulsa, no ignora las consecuencias que tendrá este vínculo en la familia. La hostilidad de Andrés es solo el inicio, y él lo sabe. Se siente preparado para enfrentar la tormenta, pero también advierte que su unión con Begoña no será un camino sencillo. En sus pensamientos se entrelaza la dulzura de lo que están construyendo con la sombra de un futuro plagado de obstáculos. Irene, mientras tanto, en su cuarto alquilado, enciende una vela y contempla las pocas pertenencias que la rodean. Cada objeto parece un símbolo de desprendimiento, de ruptura con una vida de dolor. Pero también es un recordatorio de la soledad que ahora la acompaña. El enfrentamiento con Pedro la ha fortalecido, sí, pero también la ha dejado marcada por la tristeza. Aún así, no se arrepiente. Haberle arrojado la verdad a la cara fue un acto de liberación. Sin embargo, la furia de Pedro es algo que no puede subestimar. Irene intuye que su hermano no se quedará de brazos cruzados y que pronto intentará vengarse. Ese pensamiento le provoca un escalofrío, aunque a la vez la llena de una extraña determinación. Esta vez, no se dejará doblegar. Don Pedro, encerrado en su despacho,
contempla los documentos con gesto hosco. La acusación de Irene lo ha herido en lo más profundo, porque expone el único terreno en el que nunca quiere ser descubierto, su pasado. Intenta convencerse de que todo lo tiene bajo control, pero en su interior arde un miedo primitivo. Si alguien más llega a saber lo que hizo con José, su posición podría tambalearse. Su mente afilada busca alternativas, maniobras para reescribir la historia y presentarse como la víctima de un complot. Pedro sabe que su mayor arma es la mentira bien disfrazada de verdad, y está dispuesto a usarla cuantas veces sea necesario. Mientras tanto, Luz se enfrenta a la crudeza de los resultados médicos. La bronquiolitis obliterante de los trabajadores no solo la entristece, la enfurece. Camina de un lado a otro del dispensario con los papeles en la mano, repitiendo en voz baja lo mismo una y otra vez. No tiene cura. Siente que el peso del mundo recae sobre sus hombros, porque aunque sabe que no es la culpable, no puede evitar sentirse responsable de encontrar una solución. Su vocación la empuja a luchar, a buscar respuestas, aunque sea contra lo imposible. Y en medio de esa tormenta, recuerda a Begoña. Tal vez aconsejarle que abra su corazón a Gabriel fue la única luz que pudo darle en medio de tantas sombras. Cristina, en cambio, vive un duelo silencioso. El abandono de José es un golpe que no logra asimilar. En su interior siente que se le ha escapado la última oportunidad de abrazar a un padre que, pese a sus errores, representaba un vínculo vital con su propia identidad. Luis intenta sostenerla, pero Cristina se siente vacía, como si todo su esfuerzo por acercarse a José hubiera sido en vano. La llamada de doña Ana retumba en su cabeza. Se ha ido, no sabemos dónde, su casa está vacía. La idea de que todo termine en un silencio eterno la desgarra, pero también la empuja a replantearse el futuro. ¿Seguirá intentando encontrarlo, o se resignará a aceptar que ha desaparecido para siempre? En casa de los Merino, la alegría de Teo contrasta con la preocupación de sus padres. Joaquín y Gemma lo abrazan, lo felicitan en silencio, aunque les repugna la violencia. Aún así, no pueden negar que sienten orgullo. Teo, con su sonrisa llena de inocencia, proclama que ya no tiene miedo, que Alfonsito nunca más lo molestará. Sus palabras son un bálsamo para ellos, pero también un recordatorio de que la infancia de su hijo se ha visto atravesada por la dureza de un mundo que no perdona la debilidad. Pelayo, Marta y Fina, en medio de risas y copas de champán, creen por un instante que la felicidad es posible. Fina inmortaliza cada gesto con su cámara, capturando imágenes que parecen sacadas de una vida perfecta. Marta, apoyada en el hombro de Pelayo, siente que por fin puede presentarse como parte de una familia sólida. Y Pelayo, con la seguridad de su carrera política, se permite disfrutar del momento. Pero ninguno de los tres sabe que a pocos kilómetros de allí, Santiago ya ha roto las rejas de su pasado y se encamina hacia un futuro que pondrá a prueba la aparente calma de todos. La noticia de su fuga aún no llega a los periódicos, pero pronto se extenderá como un incendio. La simple idea de que Santiago esté libre es suficiente para que cada mirada se vuelva desconfiada, cada puerta se cierre con cerrojo, cada corazón palpite con miedo. El regreso del fantasma que muchos creían enterrado marcará un antes y un después. Y mientras todos luchan con sus propios demonios, Andrés se hunde aún más en el abismo. La botella en su mano ya está vacía, pero el dolor sigue intacto. En su mente resuena la voz de Begoña, suave y firme, diciéndole que eligió a Gabriel. Y cada vez que recuerda esa frase, siente que el suelo bajo sus pies se resquebraja. Con un gesto brusco, arroja la botella contra la pared, dejando que los vidrios rotos sean el reflejo de su propio corazón hecho añicos. Lo que ninguno de ellos sabe es que esa misma noche, en las sombras de los montes, Santiago cruza el umbral de una casa abandonada. Sus pasos, firmes a pesar del cansancio, marcan el inicio de una nueva etapa. No ha vuelto para esconderse. Ha vuelto para ajustar cuentas. La noche se adentra en su fase más oscura y el silencio que envuelve al pueblo se convierte en un testigo incómodo de todo lo que hierve bajo la superficie. Como si cada familia, cada casa, cada vida estuviera a punto de enfrentarse a una tormenta inevitable. La fuga de Santiago, aún desconocida para muchos, es como una bomba de relojería. Aunque todavía no ha estallado en la plaza del pueblo, su tic-tac ya resuena en el interior de los corazones más atentos. En la casa de los de la Reina, Andrés se abandona a su propio laberinto de sombras. El joven, que en algún momento creyó tenerlo todo bajo control, ahora observa las ruinas de lo que fue su vida.
La imagen de Begoña junto a Gabriel le atraviesa el alma como un cuchillo lento y cruel. No puede dejar de imaginar las manos de su primo rozando la piel de la mujer que él aún ama, la misma que alguna vez compartió con él un sueño de futuro. Ese veneno lo corroe por dentro y lo empuja a un límite del que quizá ya no pueda regresar. La botella rota a sus pies refleja en 1000 fragmentos su rabia y su desolación, como si el eco de su fracaso lo siguiera a todas partes. Begoña, en cambio, se siente atrapada entre la ilusión y la culpa. La cita con Gabriel fue el inicio de una nueva vida, un salto de fe que por fin se permitió. Pero en la soledad de su cuarto, las dudas vuelven a invadirla. Piensa en Andrés, en sus ojos llenos de tristeza cuando los vio regresar juntos. Y aunque intenta convencerse de que merece ser feliz, no puede evitar sentir que le está arrebatando lo poco que quedaba del corazón de su antiguo amor. Es en ese choque de emociones donde se forja su verdadero dilema. ¿Puede construir un futuro con Gabriel sin cargar con el peso del pasado? Gabriel, por su parte, se acuesta tarde, repasando en su mente cada gesto, cada palabra, cada risa compartida con Begoña. La emoción lo desborda, pero también la preocupación. Conoce a Andrés, sabe de su carácter y de su fragilidad actual, y es consciente de que este triángulo sentimental terminará arrastrando a todos hacia una espiral de resentimientos. Sin embargo, Gabriel está dispuesto a luchar. Por Begoña, por el amor que siente y por la posibilidad de tener algo que nunca creyó merecer. Irene, en el silencio de su nuevo refugio, se aferra a una sensación de dignidad que no había experimentado en años. Al enfrentar a Pedro y decirle la verdad, siente que ha recuperado una parte de sí misma que creía perdida. Pero la satisfacción se mezcla con un dolor intenso. Haber abandonado la casa familiar significa renunciar a la ilusión de reconciliarse con un pasado que ya no existe. Irene se pregunta si alguna vez podrá dejar de huir de las heridas que su propio hermano le infligió. Y aunque la respuesta no llega, lo que sí tiene claro es que ya no volverá a callar. Don Pedro, encerrado en su despacho, prepara su estrategia. Su mente trabaja como una maquinaria implacable. Cada palabra que pronunció Irene, cada gesto de Damián, cada sombra de sospecha debe ser analizada y desmontada. Pedro sabe que la clave de su poder es el control de la narrativa, y no piensa ceder terreno. Se convence a sí mismo de que Irene no tiene pruebas, de que solo se trata de emociones exaltadas que él puede desacreditar. Pero en el fondo, un miedo corrosivo lo invade. La verdad que tanto se ha empeñado en ocultar amenaza con salir a la luz, y cuando eso ocurra, ni su apellido ni su fortuna podrán salvarlo. Mientras tanto, Luz se enfrenta al dilema ético más duro de su carrera. Sabe que debe informar a los trabajadores de la gravedad de la enfermedad, pero también es consciente de que hacerlo significará destruir la moral de hombres y mujeres que dependen de ese trabajo para sobrevivir. Su vocación de médica se choca de frente con la impotencia de no poder ofrecer una cura. Y en esa contradicción, Luz descubre la verdadera esencia de su labor. No siempre se trata de sanar, a veces se trata de acompañar en la lucha, de dar fuerza cuando no quedan soluciones. Cristina, por otro lado, se hunde en una tristeza silenciosa. La desaparición de José no solo la priva de un padre, le arrebata la posibilidad de completar el rompecabezas de su identidad. La idea de que tal vez nunca conozca la verdad de sus orígenes la atormenta, pero también la empuja a valorar más los lazos que aún puede construir. Luis se convierte en su sostén, en la voz que le recuerda que no está sola. Y aunque ella se resiste a apoyarse del todo en él, comienza a aceptar que, quizá, el verdadero sentido de familia no siempre depende de la sangre, sino de quienes eligen quedarse. En casa de los Merino, la valentía de Teo se celebra en silencio. Joaquín y Gema lo contemplan dormir, orgullosos y preocupados al mismo tiempo. Saben que su hijo ha dado un paso hacia la madurez demasiado pronto, y aunque se alegran de que haya vencido a Alfonsito, temen que esa victoria lo acerque demasiado rápido al mundo adulto. Para ellos, Teo seguirá siendo el niño que merece una infancia tranquila, aunque el destino insista en forzarlo a crecer de golpe. La escena más luminosa de la jornada la protagonizan Fina, Marta y Pelayo, brindando con champán entre risas y flashes de cámara. Durante unos minutos, el mundo parece detenerse y la felicidad se vuelve tangible. Pero incluso en medio de esa celebración, una sombra se cierne sobre ellos. El eco de la fuga de Santiago ya se acerca, y cuando la noticia llegue, su risa quedará marcada por la amenaza de un regreso temido. Porque Santiago no ha escapado para desaparecer, ha escapado para reclamar lo que cree suyo.
Sus pasos hacia la Casa de los Montes son la antesala de un enfrentamiento que promete desestabilizar todas las piezas del tablero. Su regreso es más que una fuga. Es una declaración de guerra. El capítulo se cierra con esa tensión latente. María, temblando por el miedo a ser descubierta. Andrés, perdido en el alcohol y la rabia. Begoña y Gabriel, iniciando un romance que puede costarles todo. Irene, decidida a no callar nunca más. Pedro, tejiendo nuevas mentiras para sobrevivir. Luz, atrapada entre la ciencia y la esperanza. Cristina, enfrentada al vacío que deja un padre ausente. Y en los montes, Santiago, caminando en la oscuridad con la certeza de que su nombre volverá a resonar en cada rincón del pueblo. El destino de todos ellos está entrelazado en una red de secretos, traiciones y pasiones. Y aunque el sol aún no ha salido, la sensación es clara. Cuando lo haga, nada volverá a ser igual.